¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la Tierra fuera plana? La Tierra, el único hogar que conocemos, es un misterio que la ciencia no ha logrado descifrar. Sabemos que vivimos en una esfera, un pequeño punto azul que orbita alrededor del Sol. Pero, ¿y si esta simple verdad fuera una mentira? ¿Qué pasaría si, en lugar de vivir en un globo, viviéramos en el borde de un disco gigantesco? ¿Qué pasaría si la Tierra fuera plana? Para que este mundo existiera, las leyes de la física tendrían que ser reescritas por completo. La fuerza más fundamental que nos mantiene de pie, la gravedad, se volvería una pesadilla. No te tiraría hacia abajo, sino hacia el centro del disco, como si estuvieras en un gigantesco plato. Cuanto más te alejaras del centro, más te costaría caminar. En los bordes del mundo, te sentirías como si estuvieras escalando una pared invisible, con una fuerza lateral que te empuja sin piedad hacia el medio. Los edificios, las montañas y los árboles se inclinarían hacia el centro, creando un paisaje surrealista que desafiaría toda lógica. Y los océanos simplemente se deslizarían hacia el centro, creando único y colosal océano central, dejando el resto del disco como un desierto árido y sin vida. La vida en una tierra plana sería extraña. El Sol no sería una estrella masiva en el espacio, sino un foco de luz local que se movería como un dron sobre el disco, dando luz a diferentes zonas. El día y la noche serían irregulares y caóticos. En el centro, tendrías un sol que te daría luz casi todo el día. Pero en los bordes, el sol sería un punto lejano, dándote solo un crepúsculo fugaz antes de desaparecer. Olvídate de las estaciones, del clima predecible o de las corrientes oceánicas. Todo el sistema climático se desmoronaría, y una tormenta perpetua y ciclónica se formaría en el centro del mundo, succionando todo lo que se le pusiera delante. La exploración sería el peor de nuestros temores. Navegar sin brújulas funcionales o satélites se volvería un arte perdido, y viajar sería un desafío mortal. Pero lo que más nos aterrorizaría sería el borde del mundo. Las antiguas leyendas dirían que es una pared de hielo infinita, un precipicio que se pierde en la nada, una cascada de agua que cae al vacío. Si te atreverías a ir, la gravedad te atraería hacia el borde en un ángulo cada vez más pronunciado, y te deslizarías inexorablemente hacia la nada. No habría retorno. Y en un mundo así, la sociedad se desmoronaría. No habría internet global, ni comunicaciones a distancia, solo sociedades aisladas y desconectadas. La gente del centro viviría en la zona de poder, con fácil acceso a la gravedad y al agua. Pero los marginados vivirían una existencia precaria en los confines del mundo, sin esperanza de escapar. Nuestro conocimiento del universo se perdería, y la humanidad tendría que empezar de cero para entender un mundo que desafía toda lógica. Un mundo así no sería una aventura, sino una prisión. ¿Y tú, cómo crees que viviría el ser humano en un mundo así? ¿Qué reglas tendrían? Dejadme vuestras teorías en los comentarios. Este escenario es extremo, pero nos recuerda por qué la ciencia es tan importante. Porque, al final, el conocimiento de que la Tierra es una esfera es lo que nos ha dado la libertad de explorar, de comunicarnos y de unirnos. La Tierra plana no sería un paraíso, sino una cárcel para la mente. Y si la verdadera verdad fuera la prisión más grande que hemos evitado. Si te ha gustado este viaje, no olvides dejar tu me gusta. No sabes cuánto me ayudas con ese gran gesto. Y no olvides suscribirte a Pixelverse para no perderte nuestros próximos videos.